اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Bueno, en la segunda clase de esta cantidad de clases que daremos acerca de la doctrina islámica y la creencia islámica, estábamos hablando al comienzo acerca del valor y la importancia del conocimiento y el rol que cumple el conocimiento en la vida del ser humano. Si recuerdan, habíamos dicho, y a manera de resumen lo digo, que el Islam quizás es la religión que más ha incitado al hombre al conocimiento y a la búsqueda de conocimiento, y le ha dado un gran valor. Dijimos también que el mismo Corán habla en muchas de sus aleyas y en mucho de su contenido acerca de la importancia del conocimiento, del pensamiento, de la reflexión, del intelecto, de la razón. Hoy vamos a hablar de un segundo tema que también está relacionado con el conocimiento, porque dijimos que nos interesa hablar fundamentalmente en esta primera parte acerca del valor del conocimiento, para después poder entrar a ver de qué forma ese conocimiento afecta en el tema de la creencia y la doctrina islámica en el ser humano, el tema de su cosmovisión. El tema que tenemos para esta clase es cuál es la forma de llegar al conocimiento, o sea, ese conocimiento que supuestamente tiene que ver con la realidad, con el mundo exterior, con Dios, con esa fuente de conocimiento. ¿Cómo hace el ser humano para lograr conocer la realidad? ¿Cómo hace el hombre para llegar a la realidad e incorporarla? ¿Cómo hace el hombre para poder percibir la realidad? ¿Cuáles son los canales para llegar a ella? ¿De qué forma uno puede utilizar las herramientas que tiene como ser humano para poder lograr el conocimiento? Generalmente en la epistemología, que es la ciencia que de alguna manera habla sobre la realidad del conocimiento y su valor y la importancia que tiene y las formas y los métodos de conocimiento humano, se proponen tres métodos o tres herramientas o tres canales o tres ventanas hacia el mundo exterior. Es decir, a través de tres medios y tres caminos el ser humano puede lograr el conocimiento. El primer camino, que se presenta como la fuente de conocimiento más importante a nivel comienzo, o sea, el viaje del sujeto que desea conocer, comienza su viaje justamente a través de los sentidos. Por lo tanto, el primer canal hacia el mundo exterior que tiene el ser humano, la primera ventana que tiene el hombre hacia el mundo exterior, son los sentidos. Cuando hablamos de los sentidos, estamos hablando de los 5 sentidos, es decir, la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Es a través de estos 5 sentidos que el hombre puede lograr un contacto directo con la realidad. Es por eso que lo primero que hace el niño cuando comienza a contactarse con la realidad es tomar esas impresiones a través de sus sentidos. Comienza a mirar y a ver la realidad, comienza a escuchar, comienza a degustar, a oler, y así sucesivamente va capitalizándose con esa información que le llega de afuera y va aprendiendo lo que es la realidad, percibiendo la realidad desde sus sentidos. Por lo tanto, el primer canal hacia la realidad son los sentidos, y como dijimos, los sentidos son ventanas hacia el exterior, es decir, que a través de los sentidos uno puede no solo tener contacto con lo exterior, sino además de percibir su imagen e incorporarla. Es por eso que cuando se habla de conocimiento, generalmente en la lógica se estudia que el conocimiento es justamente la impresión de eso que percibe el sujeto en el mundo exterior en la lámina de la mente, digamos, es decir, incorporar el que el mundo exterior se transforme en un mundo interior en su imagen. Así es como se manejan los sentidos. La segunda fuente de conocimiento, o el segundo canal del conocimiento a través del cual uno puede conocer la realidad, es lo que llaman en árabe al-aql, que obviamente el aql tiene diversas funciones. Hoy simplemente en esta oportunidad voy a hablar de algo general. En la próxima clase voy a hablar ya más detalladamente sobre el rol del aql y específicamente las actividades del aql o del intelecto, de la razón, y el tipo de funciones que cumple la razón. Lo que podemos decir ahora a manera de
resumen es que la razón o el intelecto humano sirve para pensar, y ya ahora hay una división, digamos, una línea divisoria entre el sentido y el intelecto, ya que los sentidos manejan únicamente una información basada en la materia, basada en lo sensorial, en lo sensitivo, basada en aquello que puede ser percibido por los sentidos, mientras que el aql tiene un nivel más alto. A través del intelecto uno puede percibir realidades que no son materiales, puede percibir conceptos, puede pensar. De eso vamos a hablar en la próxima clase cuando hablemos específicamente de cuáles son las actividades y las funciones del intelecto o del aql. Entonces, la segunda forma de poder conocer la realidad es a través del intelecto y de la razón, que dijimos la razón es la capacidad que tiene el ser humano de pensar. O sea, hay una razón común en todos los hombres y es esa capacidad natural, innata, primitiva, primigenia en el ser humano de poder pensar, que tiene que ver con analizar, y eso lo vamos a hablar en la próxima clase, que tiene que ver con la abstracción, que tiene que ver con la generalización, la profundización y otros temas que vamos a tocar, si Dios quiere, en la próxima clase. Ahora bien, una vez que conocimos que los sentidos son el primer paso hacia el conocimiento, una vez que conocimos que el segundo paso es el intelecto y que a través del intelecto uno puede llegar por medio de su pensamiento a conocer la realidad, hay un tercer paso también, una tercera fuente que es considerada también una de estas grandes fuentes de conocimiento en el Islam, que es lo que llama el Corán o algunos hadices al-qalb, que significa el corazón. Obviamente también vamos a hablar del corazón. El corazón se entiende por corazón generalmente varias cuestiones. Una de ellas es que el corazón puede ser ese, digamos, miembro que conocemos como el corazón médico, el corazón fisiológico del cuerpo, que a eso lo llaman corazón. También llaman corazón en algunos hadices al mismo aql, al pensamiento. Por ejemplo, el imam al-Kadhim dice: Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Dice, ciertamente en ello hay un recuerdo, una moraleja, algo para aprender para aquellos que tienen qalb, como diciendo aquellos que piensan, aquellos que tienen pensamiento, que tienen aql. Entonces muchas veces se habla en los hadices del qalb como el pensamiento. Y hay un tercer significado, que esto es lo que nos interesa en esta clase, del corazón, que es el significado de ser el centro de las emociones y los sentimientos internos. Una cosa es conocer y otra cosa es sentir. Acá estamos hablando del sentimiento. El qalb es aquel centro en el ser humano que siente, por ejemplo, el amor, por ejemplo, el odio, la misericordia, por ejemplo, los celos, por ejemplo, todas esas tendencias, esas propensiones, todo lo que uno siente internamente como sentimiento, su centro es lo que llaman los hadices o, digamos, en la filosofía se estudia al-qalb. Por lo tanto, estos son los tres canales hacia el conocimiento que son aceptados obviamente por la epistemología islámica, esta ciencia que abarca todo lo referente al conocimiento. Los sentidos, que tienen un campo definido con el mundo de la materia y todo aquello que puede ser percibido por los sentidos, el aql, que tiene que ver con los conceptos generales y esa capacidad de pensamiento que tiene el hombre para poder percibir digamos, las imágenes mentales, los conceptos mentales, las definiciones mentales, y finalmente el qalb como ese centro emotivo, ese centro de sentimientos y ese centro que establecerá de alguna manera todos estos sentimientos que van a mover al hombre hacia un lado y a otro. Generalmente lo llamamos tendencias. Muchas veces el sentimiento no solo es una emoción, sino que además tiene una tendencia interna muy digamos, pronunciada. El tema del qalb, por ejemplo, o del corazón, tenemos una clara diferencia entre las ciencias intelectuales y racionales y las ciencias del corazón. De eso vamos a hablar en la próxima clase, cuando hablemos específicamente de cuál es el rol del aql o del intelecto. Vamos a hablar en qué se diferencia aquello que uno conoce a través del aql o del intelecto con aquello que uno conoce a través del qalb o los sentimientos y las emociones. Hasta la próxima. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.